Muy bien. Bueno, pues desde aquí arrancamos este espacio de la escuela de crecimiento. Decía antes que veo un montón de caras nuevas por aquí y nombres que no termino de reconocer un poco en las ventanitas. Así que, bueno, a los que lleváis tiempo caminando junto a la escuela, bienvenidas, estáis en vuestra casa. A los que os sumáis igual por primera vez, y es el primer contacto que tenéis con la escuela, bienvenidas, bienvenidos a vuestra casa, igualmente. Me presento, mi nombre es Laureano Jiménez. Desde el año 2020 fundé junto a mi compañera Silvia Mancebo, ¿verdad? Que bien la conocéis por aquí, muchas y muchos, y Mariela. Ambas compañeras de trabajo desde hacía ya varios años, en el año 2020, un año para el recuerdo, ¿verdad? Bueno, ahí iniciamos la singladura de configurar esta escuela en un momento tremendamente convulso, ¿verdad? En un momento de muchísima crisis, de mucho cambio, de mucha necesidad de mirada hacia adentro, de mucho quiebre del paradigma que nos acompañaba hasta el momento. En aquel momento decidimos que era eh, el adecuado para dar un paso adelante y crear un espacio de crecimiento, de ampliación, de poder sumar y aportar un poquito de nuestro recorrido, nuestro bagaje. Nos dedicamos al acompañamiento desde un enfoque y una mirada transpersonal y desde entonces, desde 2020, ofrecemos especialmente formaciones para formar acompañantes. Esa digamos que es un poquito nuestra especialidad, donde nosotros bueno, nos fuimos cultivando, ¿verdad? Pero también nos gustan este tipo de espacios, espacios abiertos, espacios donde poder compartir lo aprendido y lo conocido, ya no solo con una perspectiva profesional, sino para tratar de hacer útil la comprensión de esta mirada, la mirada de lo transpersonal. Así que con esta idea y desde hace 5 años vamos sumando este tipo de espacios y aquí sigo admitiendo gente, disculpa. Y un gusto siempre poder abrir la ventana y encontrarnos con personas que resonáis un poco con esta idea o con este enfoque. Mi recorrido dentro del ámbito de lo terapéutico comenzó allá por el año 2008 aproximadamente. Desde entonces, mi recorrido ha estado vinculado a la comprensión de este enfoque de lo transpersonal y me fui especializando en un ámbito que es el que hoy nos vamos a adentrar en él, que tiene que ver con el trabajo corporal, ¿sí? Con el trabajo psicosomático, con aquellas formas en las que el cuerpo está expresando aquello que en el nivel de lo mental y en el nivel de lo emocional nos acompaña, así como el cuerpo es protagonista también de toda esta configuración que tenemos, ¿sí? Y llamamos a esta clase heridas emocionales, aprender a reconocer las señales corporales que contienen los patrones emocionales, ¿no? Así que la idea es tratar de sacarle mucho partido al espacio de hoy para llevarnos recursos, ¿sí? Recursos no sé en qué medida habéis hecho ya un tramo de camino de crecimiento personal, de crecimiento interno. No sé cuántas de vosotras, de vosotros sentís que independientemente de que hayamos hecho ya un tramo de ese camino, hay cosas que se siguen repitiendo en nuestra vida. ¿Sí? ¿Nos suena eso? Trabajamos o nos autoobservamos, generamos, ¿no? Vamos a cursos, formaciones, retiros, ¿sí? Aprendemos y comprendemos mucho de lo interno y aún así sentimos que todavía hay cosas que se repiten un poco en nuestra vida, ¿sí? Hay cuestiones que parecen lo suficientemente nucleares como para que de tanto en tanto aparezcan de nuevo, ¿sí? Y se conviertan un poco en la piedra en el zapato, algo recurrente. Esa es una buena pista. Lo que se repite en mi vida, ¿sí? Es un buen lugar para ir a observar
Es una buena invitación para detenernos a mirar qué es lo que tiene eso para mí, ¿verdad? Ya que reclama tanto mi atención de manera repetida, igual tiene algo importante que decirme. Así que sin duda, seguro que muchos de los que estamos aquí notamos esto, ¿verdad? Que en el camino vamos atravesando muchos espacios, pero hay otros que deben ser lo suficientemente relevantes, nucleares, como para que aparezcan una y otra vez. Y no sé cuántos de vosotros o de vosotras sentís que cuando aparecen este tipo de cuestiones, cuando algo se nos dispara internamente, cuando tenemos un momento contractivo, cuando sentimos que atravesamos por una dificultad importante, nuestro cuerpo participa también de eso. ¿Sí? ¿Os suena un poco esto? Hay algo en el cuerpo que se activa, hay algo en el cuerpo que se contrae, hay algo que se tensa, hay algo que se intensifica, o por el contrario, hay algo que se anula, hay algo que se bloquea, hay algo que se nos despista, ¿sí? Que dejamos de sentir, ¿sí? En el cuerpo. ¿Mm? ¿Sentimos esto un poco? La idea de hoy es tra- tratar de integrar estos dos mundos, ¿sí? Tratar de integrar cómo determinadas reacciones que tienen que ver con lo emocional, que tienen que ver con aquello profundo que nos acompaña y que todavía necesita ser de alguna forma acogido, revisado, para un mayor bienestar, para una mayor lucidez, para una vida pues un poco más plena, cómo eso se integra con la visión del cuerpo, ¿sí? Cómo el cuerpo juega un papel absolutamente fundamental dentro de todo esto. Hay un axioma dentro del crecimiento personal que vamos a poner en jaque de entrada y que me gustaría revisar un poquito con vosotras y con vosotros, ¿no? Dicen que problema observado, problema resuelto. ¿Quién ha escuchado esto? Yo lo escuché mucho, ¿sí? Problema observado, problema resuelto. Y es verdad que la capacidad para poder atestiguar y observar lo que nos ocurre es la gran pieza, ¿sí? Es la piedra de toque que permite que todo el resto del proceso se pueda dar. Si yo no tengo la capacidad para darme cuenta de lo que está ocurriendo y para poder observarme, para poder atender y darme cuenta de qué es eso que está emergiendo en mí, estaré en manos de los patrones automáticos que igual llevan dirigiendo mi vida desde siempre. ¿Sí? Así que, inevitablemente, el primer paso que necesitamos es desplegar la capacidad de darnos cuenta. Esa capacidad testiguadora y de observación que me permite reconocer cómo en mi campo de conciencia aparecen pensamientos, emociones, sensaciones, ¿sí? Sin eso, el resto es imposible. Y que sea imprescindible no quiere decir que sea suficiente. Que sea necesario no quiere decir que el trabajo termine ahí. ¿Sí? Quiere decir que es el primer paso. El primer paso es darnos cuenta, el primer paso es observarlo. Pero en muchas ocasiones, solo observarlo no lo ha resuelto. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Yo ya me doy cuenta, ¿sí? De que me tenso en muchas ocasiones cuando aparece cierto tipo de estímulo en mi vida, cuando me enfrento a determinadas situaciones, cuando aparecen cierto tipo de personas, algo en mí se activa y a lo mejor yo ya sé por qué. A lo mejor yo ya sé que eso tiene que ver con mi figura paterna o mi figura materna. A lo mejor yo sé que eso tiene que ver con mi experiencia de abandono que sufrí cuando era muy pequeño. A lo mejor, sí, yo puedo tener mucha información acerca de ello, pero eso a veces no evita que todo mi psicocuerpo reaccione frente a lo que está pasando. ¿Os ha pasado esto? ¿Sí? Y decimos, si yo lo sé ya, si yo sé que esto en realidad no está respondiendo a esto que está pasando aquí. Yo sé que en el fondo esta discusión con mi pareja o este momento que estoy teniendo con mi jefe, que yo siento una reacción exagerada de mi parte, en realidad tiene más que ver conmigo y mi propia biografía, con otros momentos vitales, que con esto que está pasando aquí. Y aún así, la comprensión no es suficiente. Ahora sí que yo lo comprenda, no termina de disolver por completo todo eso que emerge en mí cuando ese tipo de situaciones se dan. ¿Sí? Así que observar es importante, comprender es fundamental, pero igual nos queda algún tipo de paso, ¿sí?
Cuando yo empecé a aprender sobre la terapia corporal, una de las grandes comprensiones que me acompañó fue que el cuerpo no es lo único que hay, pero es lo único que podemos tocar. ¿Sí? Es lo que está en la base de todo lo que somos. Es lo que se deposita, digamos, si formáramos una especie de triángulo o de pirámide, digamos que representaría el elemento más denso de todo nuestro ser, ¿sí? El más accesible, el tangible, ¿sí? Sobre el cual descansan otra serie de elementos que nos acompañan, ¿sí? Nuestra componente emocional descansa en el cuerpo. ¿Dónde si no va a descansar la componente emocional? Sí, las emociones se sienten en el cuerpo. ¿Mm? Entonces, sin cuerpo no hay emociones, no hay sensaciones. ¿Sí? Todo eso da sentido para que nosotros podamos ir configurando y construyendo desde bien pequeños todo un yo psicológico que se asienta en mis sensaciones, en mis emociones, en mi cuerpo, ¿sí? Y así nos vamos configurando de abajo a arriba. ¿Sí? Pero lo que está debajo, lo que es la base, lo que sostiene y lo que soporta el resto de elementos hacia arriba, tiene que ver con el cuerpo. ¿Mm? Y eso es muy importante por muchos motivos. Primero, porque a veces el cuerpo es lo que se nos ha quedado fuera de nuestra capacidad de observación. Si empezamos a hacer un camino de crecimiento y empezamos a detenernos a observar nuestras creencias, a reconocer nuestras emociones, pero el cuerpo muchas veces ha sido como, bueno, eso que está ahí, un poco de regalo, ¿sí? El contenedor de la experiencia, pero poco más. No le hemos dado el lugar que el cuerpo necesita, ¿sí? Un lugar protagonista donde todo lo demás se asienta. ¿Mm? Y es verdad que podemos hacer muchísimo trabajo desde los niveles superiores para que se vaya filtrando hacia el cuerpo. ¿Sí? ¿Quién no ha tenido una comprensión liberadora? Hay comprensiones que liberan. Y esto lo habréis sentido en algún momento. A veces comprendemos algo y dentro algo se expande en el cuerpo. ¿Sí? Hay comprensiones liberadoras y a partir de ese momento algo cambia en nosotros. No sé si para siempre, pero ocurre así. ¿Sí? Crecemos y nos ampliamos por comprensión. Pero a veces esa comprensión no es suficiente. A veces esa capacidad para poder racionalizar lo que nos ocurre no es lo suficiente, porque no llega a tocar el fondo de lo que somos. Y si en algún punto algo se continúa repitiendo en mi vida, a lo mejor es que algunos residuos de eso han llegado a asentarse en la base, han cronificado tanto en mi cuerpo, se han solidificado tanto que me acompañan todo el tiempo. Y aunque yo pretenda liberarme de un pensamiento o de una creencia o de una emoción, mi cuerpo no me deja. ¿Tiene sentido esto? ¿Sí? Ok. Entonces, para mí empezó a tener mucho sentido enfocarlo al contrario. Bueno, trabajemos desde debajo para hacer el mismo camino que hicimos cuando nos construimos. ¿Sí? Transformemos de abajo arriba. ¿Qué fue lo interesante? Que me di cuenta de que en el momento en el que tocábamos abajo, el resto de niveles superiores también se transformaban. Cuando yo transformo algo en el nivel de lo corporal, lo emocional puede cambiar, lo racional puede cambiar, el nivel de mi voluntad puede cambiar, ¿sí? Y de ahí hasta lo sutil, lo trascendente, lo espiritual, como lo queramos llamar, puede cambiar también. ¿Sí? Porque esa base está en contacto con todo lo demás. Así que disparando los niveles inferiores es más sencillo que los niveles superiores puedan actualizarse, porque van detrás, ¿sí? La mente va detrás del cuerpo, no es al contrario. ¿Sí? Así que necesitamos en algún punto volver a devolverle al cuerpo el protagonismo que le hemos ido quitando. ¿Sí? Ay, gracias, Lili. Comenta Lili, ¿no? Que le ocurrió con un trabajo de celiaquía.
Claro, fijaros, ¿no? ¿Cuántos síntomas que nos acompañan hoy por hoy, en el fondo, tienen raíces dentro de lo emocional, ¿no? Cuestiones que reclaman nuestra atención hasta que el síntoma físico aparece para detenernos. ¿Sí? Así que, así que el cuerpo no lo podemos ver como algo ajeno, ¿sí? Y está totalmente imbricado con el resto de aspectos, ¿sí? Con las creencias, con las emociones. En realidad no podemos separarlo. Por más que nosotros dibujemos líneas, ¿sí? Hagamos un triangulito con líneas donde pongamos aquí están las emociones, aquí están las creencias, aquí está el cuerpo, en realidad todo está perfectamente imbricado, ¿sí? Todo está interrelacionado. ¿Mm? La cuestión es esta, ¿no? La cuestión es que si la comprensión no es suficiente, será porque debe haber un nivel de organización más básico que todavía está perpetuando eso. Debe haber cuestiones, incluso lo neurofisiológico, ¿sí? En lo más grabado dentro de mi propia fisiología, que todavía están sosteniendo los patrones. ¿Mm? Ese es el espacio que quiero que investiguemos hoy. Cómo nuestro cuerpo sostiene determinados patrones emocionales. ¿Mm? Porque igual podemos hablar del miedo horas y horas. O podemos conversar sobre el enfado, pues, y hacer un simposio. ¿Sí? Pero si realmente no empezamos a corporizarlo, si no podemos empezar a familiarizarnos con el contacto de determinadas experiencias en nuestro cuerpo, va a haber una parte que estamos dejando de lado. Y es una parte importante. ¿Sí? Que esto que estamos sintiendo y que nuestros patrones estén en el cuerpo, no quiere decir que el cuerpo sea el enemigo. Sí, vamos a decir, "Jo, pues vaya faena, ¿no? Que esto esté en el cuerpo. Pues qué mal, ¿no? Entonces, no, no quiere decir que tengamos que evitarlo. Todo lo contrario. Quiere decir que igual donde debemos acercarnos es precisamente al cuerpo. ¿Sí? Lo que tienen las heridas es que habitualmente nos hemos hecho bastante fóbicos de lo que nos duele. ¿Sí? Lo que nos contrae, lo que nos aprieta, donde lo pasamos mal, donde nos incomoda, donde nos alteramos, donde tenemos reacciones complicadas, intentamos alejarlo. ¿Sí? Pero las heridas, nuestros aspectos que están todavía esperando ser resueltos, necesitan que nosotros nos acerquemos, no que nos alejemos. Lo que pasa es que esta fobia que nosotros muchas veces tenemos a lo que nos incomoda y a lo que nos duele, nos ha llevado a irnos alejando de ese núcleo de contacto con lo que duele, como un mecanismo adaptativo. ¿Sí? Un mecanismo adaptativo. Bien hasta aquí, si necesitáis algo, me queréis parar, me paráis cuando queráis. ¿Sí? Así que la invitación, en lugar de ver al cuerpo como ese elemento negativo que a ver si se me pasa ya esto que tengo, ¿sí? O a ver si me puedes quitar esta ansiedad que traigo, ¿sí? En lugar de esa visión, podamos empezar a tener una visión de, ¿y si nos vamos acercando un poco a entrar en un contacto más profundo? ¿Sí? Que la invitación sea, observemos las capas que están por debajo de lo aparente que hay en mi cuerpo. Porque igual ahí empezamos a reconocer una información que todo el tiempo estaba pulsando, pero de la cual yo también me estaba alejando. ¿Sí? Si os lleváis esto, si os lleváis la idea de que a partir de ahora, cuando ocurra un evento que os altere de alguna manera, en lugar de colocar la mirada fuera, podáis llevar la mirada al cuerpo y pretender o intentar sentir un poquito cómo esa experiencia también se está organizando ahí dentro, pues igual os lleváis un camino, el inicio de un camino que es profundamente sanador y profundamente reparador. Porque las experiencias que han quedado grabadas en nosotros, donde quedan grabadas es en el cuerpo. Donde quedan ancladas es en el cuerpo. Y entonces, si el cuerpo representa un espacio fundamental para haber podido encapsular algunas experiencias,
también debe ser un poco el espacio desde donde esas experiencias se puedan transformar. ¿Sentido, no? ¿Sí? ¿Por qué repetimos ciertas experiencias? ¿Por qué se repiten algunos patrones? ¿Sí? Nuestro nivel de identidad, nuestro yo experiencial, de esto hablamos mucho, ¿no? Cuando hablamos de la mirada de lo transpersonal, ¿no? Nosotros, como seres humanos, disponemos de una doble dimensión existencial. Una tiene que ver con el yo esencial, con el yo profundo. ¿Sí? A esto se le han puesto muchos nombres, ¿verdad? A la parte esencial y nuclear de nuestro ser, ¿no? La parte de ser humano que tiene que ver con el ser, ¿sí? Por eso nosotros tenemos esta ambivalencia en nuestras vidas, ¿sí? El ser y el humano. El ser habla de esa dimensión profunda, más allá del ego, más allá de la personalidad, lo que no ha cambiado en tu vida, por más que los 40, los 50, los 60 años hayan llegado a tu calendario, ¿sí? Lo que permanece inmutable dentro de ti, el ser profundo y esencial que eres, más allá de todos los personajes construidos, ¿sí? De eso habla nuestro otro yo, nuestro yo experiencial, ¿sí? Tenemos un yo que es el que atraviesa todas las vivencias desde que fuimos concebidos, ¿no? Dice que nuestra vida empieza cuando nuestros padres se conocieron y se miraron por primera vez, ¿no? Desde el momento de nuestra concepción, nosotros venimos acumulando, ¿sí? Dentro de nuestro yo biológico, antes de que hubiera un yo psicológico, una serie de experiencias que nos acompañan y que van moldeando nuestra experiencia en nuestro cuerpo. Y ese yo experiencial empieza a, a tomar una serie de conclusiones a través de las experiencias que vamos atravesando acerca de cómo es el mundo, cómo es la vida y cómo somos nosotros. ¿Mm? Y cada uno va configurando de una forma particular cómo es nuestra propia manera de estar en el mundo. ¿Sí? Establecemos un yo, una identidad, ¿sí? Que nos va alejando de la identidad esencial, ¿sí? Esa con la que muchas veces apenas ya tenemos contacto, ¿sí? Vamos desplazando nuestra identidad del yo esencial al yo experiencial, ¿sí? Hasta que a veces esta otra parte casi que ni la vemos, ¿no? Perdemos el contacto con el sentido profundo de la vida, ¿sí? Y depositamos toda nuestra identidad en este yo que ha atravesado un montón de experiencias a partir de las cuales ha tomado un montón de conclusiones. ¿La vida es un lugar seguro o es un lugar amenazante? ¿El otro es un sitio donde yo me puedo regular y dejarme caer y confiar? ¿O es un sitio donde yo tengo que mantenerme alerta y atento porque puede ser hostil y se puede volver en mi contra? ¿Sí? Yo voy configurando todas esas conclusiones que determinan cuál es mi nivel de seguridad en el mundo y en la vida y cuál es mi sensación de capacidad o de autoestima dentro de ella. ¿Mm? Y así nosotros nos vamos configurando de forma que le damos un orden y un sentido a este yo que somos. Un yo que dice, si no estoy atento, no puedo, sí, no puedo bajar la guardia porque si no estoy atento, el mundo es un lugar difícil. Aquí hay que ganarse la vida y hay que tirar para adelante. ¿Sí? Esto de dejarse caer y de, no, no, aquí no hay espacio para la debilidad. ¿Sí? Puedo construir un yo que tenga, digamos, asentada la identidad en eso. O puedo haber construido un yo que diga, Este mundo, esta vida, no me da lo que yo necesito. El mundo es un sitio carente donde no tiene sentido que yo me esfuerce porque jamás voy a conseguir lo que yo necesito. ¿Sí? Basada en mis experiencias que yo haya atravesado, expansivas o contractivas, yo voy a haber determinado cuál es mi conclusión sobre el mundo y sobre quién soy yo en ese mundo. ¿Sí? E inevitablemente eso va a ser una parte nuclear de mí, nuclear, y va a teñir mi forma de ver el mundo todo el tiempo. ¿Sí? Y esa forma de ver el mundo, que tiene que ver con mi propia identidad, no es solo una idea. No es que cuando yo pienso que
no puedo confiar en los demás, no es solo un evento mental, no solo tiene una dimensión racional, tiene también una dimensión corporal, ¿sí? Mi cuerpo debe haberse organizado de alguna forma que sea coherente con ese planteamiento. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Por qué no estamos separados? Porque nosotros nos hemos construido con las experiencias que hemos vivido. Y entonces me doy cuenta de que mi cuerpo está muy rígido, hiperalerta, hipervigilante, con el sistema simpático a tope todo el tiempo, con el cortisol y la adrenalina por las nubes, con una tensión cervical gigantesca, con cefaleas, con bruxismo, con dolores en la espalda, ¿sí? Me doy cuenta de cómo eso en mi cuerpo señala también a aspectos profundos de mi personalidad. Wilhelm Reich, que es el padre, digamos, de toda la psicología formativa, corporal, ¿sí? Él decía, el cuerpo, la musculatura voluntaria de tu cuerpo es el paralelo de tu forma de protegerte emocional y psicológicamente. No son diferentes. Observando tu cuerpo, observando diferentes patrones de tu propio cuerpo, puedes comprender muy bien cuáles son los mecanismos de afrontamiento que utilizas en tu vida, ¿sí? Porque hay una correlación, porque nos hemos cincelado con ello, porque no es diferente mi dimensión mental de la emocional, de la corporal, no son diferentes, ¿sí? Entonces, la información que alberga nuestro cuerpo es inmensa para poder ir descubriendo y comprendiendo en mayor profundidad qué es lo que ocurre en nosotros, ¿sí? Y para observar cómo hay un montón de pautas en mi propio cuerpo que son coherentes con eso, ¿sí? Si yo tengo mucha rigidez, el mantra de la rigidez dice algo parecido a esto, ¿no? Dice, no te amaré y así no sufriré. ¿Sí? Ese es un decreto que igual, aunque yo no sea demasiado consciente de él, opera conmigo, ¿sí? O opera por mí. Porque es la manera en la que en algún momento de mi vida yo traté de protegerme. Si no me siento querido por quien soy, si no me siento suficiente con esto que hay, si siento que el otro puede dañarme, si me muestro muy vulnerable o si me entrego por completo, algo en mí deberá protegerse. Y a lo mejor de niño, de niña, lo mejor, lo único que supe y que pude hacer fue cerrar. Y si no me expongo, si no me entrego, si no me hago vulnerable, si no, ¿sí? Si no conecto con el otro, si no genero intimidad ni complicidad con el otro, igual estoy a salvo, ¿sí? Y eso que fue un recurso de una sabiduría profunda en algún momento, a lo mejor hoy a mis 48 años me sigue acompañando. Me doy cuenta de que en mis relaciones pues finalmente se acaban apagando y no termina de haber, ¿no? Un calado de intimidad y de... Sí, ¿qué ocurre, no? ¿Qué ocurre? Claro, que voy por la vida protegido, voy por la vida defendido, ¿sí? Y a lo mejor me doy cuenta de que ya en este momento mi pareja es una pareja en la que, claro que puedo confiar y me siento profundamente amado, pero igual algo hay en mí que dice, cuidado, atento, ¿sí? No, 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 sí, mantén un poco no te entregues del todo, no te entregues demasiado, mantén un poco de ese control porque te pueden dañar, porque eso se puede volver en contra tuya, ¿sí? Y entonces ese no te amaré para no sufrir no solo es un evento aquí, es un evento aquí. Y debe haber configurado mi forma de estar en el mundo y de haber construido toda mi anatomía. Porque cuando me doy cuenta digo, pues es verdad, ¿no? Que hay cierta rigidez en mi cuerpo. ¿Sí? ¿Nos damos cuenta un poco de esto? ¿Sí? Es nuestro cuerpo el que también está sosteniendo ese tipo de patrones. Él está haciendo su parte, su parte. ¿Mm? Y con determinadas tensiones, ahora vamos a ver unas claves, ¿sí?
claves que podemos observar en nuestro cuerpo para empezar a darnos cuenta de por dónde va lo mío. ¿Sí? ¿Por dónde va lo mío? ¿Cuáles son esas creencias nucleares? Porque la mente es un lugar con muchos recovecos. Nos podemos contar miles de historias. Nos lo tenemos todo muy aprendido y muy bien sabido. Podemos justificar nuestros comportamientos y nuestras actitudes todo el tiempo, porque si no la disonancia cognitiva en la que entramos es gigantesca. Pero el cuerpo sostiene desde otro sitio. ¿Sí? ¿Bien hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cómo registra el cuerpo la experiencia? ¿Cómo creéis que la registra? Voy a ver que hay aquí algún mensajito. Carmen dice, el cuerpo tiene memoria, yo diría que es casi la memoria, no olvida y nos ayuda a recordar. Sí, hay un axioma que a mí me gusta mucho, que dice, no es posible no recordar. ¿Sí? Quienes nos dedicamos a acompañar a otras personas, en muchas ocasiones hemos escuchado esto de yo no recuerdo mucho de mi juventud, yo no tengo muchos recuerdos de mi infancia, ¿sí? Tengo un vago recuerdo, pero no tengo, ¿no? Un claro recuerdo de ciertas cosas, ¿sí? Os pasa, nos pasa esto, ¿verdad? Y eso no quiere decir que todo aquello que nosotros hemos vivido está presente en nosotros todo el tiempo. Pero claro, igual no está presente dentro de nuestra memoria, de forma que yo puedo ir a ver cuáles son las imágenes que acompañaba a eso. Pero mi forma de vincularme es un recuerdo. Mis reacciones emocionales son una forma de estar recordando. Mis exageraciones conductuales son una manera de estar recordando. Mi dificultad para entrar en contacto con otros o conmigo mismo es una forma de estar recordando. ¿Sí? Mis dolencias y mis síntomas físicos son una manera de estar recordando. Porque antes de que hubiera un yo racional que puede interpretar, registrar, colocar las cosas en el presente, el pasado y el futuro, etcétera, hay todo un cuerpo que está registrando a otro nivel, a otro nivel. Y eso nos sigue acompañando. Por más que no pudiéramos metabolizar cierta información, eso nos acompaña todo el tiempo y es parte de nuestra historia, aunque nosotros no nos demos todavía el permiso para sentirla. ¿Mm? Y entonces esa parte ha quedado como aislada, ¿sí? A ver, ¿cómo liberar el dolor de nuestro cuerpo? Ahora os cuento un poquito. Mis reacciones exageradas emocionales son una forma de estar recordando, efectivamente. Efectivamente, la exageración, igual que la repetición, es un lugar que nos está indicando algo. ¿Sí? Cada vez que nosotros vemos que hay algún tipo de exageración, ahí tenemos que poner la vista. ¿Sí? Cada vez que se repite algo, ahí tenemos que poner la vista. Cada vez que nuestro cuerpo se activa mucho o se anula mucho, ¿sí? Ahí tenemos que poner la vista. ¿Sí? Atentos a todos esos espacios donde algo se activa de forma exagerada o muy baja. ¿Sí? Nieves quiere las claves. Vamos a por ellas. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí para que podamos avanzar? ¿Dudas hasta aquí? Listo. Os voy a compartir una cosita, ¿os parece? Luego esto os lo voy a mandar, así que no os preocupéis de andar tomando notas y demás, que esto luego os lo vamos a enviar. A ver si alguien me puede avisar cuando se vea mi pantalla, porfa. ¿Sí? Se ve bien.
Buenísimo. Estamos entonces. Bueno, aquí las tenéis, ¿no? Señales que nos están avisando de que hay heridas emocionales activas. ¿Sí? Lo primero, la tensión crónica. ¿A quién le suena esto? ¿Quién no tiene tensión crónica de los que estáis aquí? Por favor, que levante la mano. ¿José? Ok. Sí, en algún punto, sí, en algún punto, este fue uno de los grandísimos descubrimientos de Wilhelm Reich. Si tenéis ocasión de leerlo, fue una vanguardia absoluta frente a todo el psicoanálisis que había en aquel momento, ¿sí? Y fue una persona tremendamente divergente y de alguna forma amplió muchísimo la mirada que había, ¿no? En esa Viena psicoanalítica de los 40. La tensión crónica. ¿Qué sentido tiene la tensión crónica con nuestras heridas emocionales? Pues que en algún punto las emociones, si se asientan en el cuerpo y circulan a través de él, sí, porque el cuerpo es autoexpresivo, el cuerpo es la plataforma de acción sobre las que las emociones transcurren. Sin cuerpo no hay emociones, no hay un lugar donde las emociones puedan habitar, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que hay determinados lugares en el cuerpo, descubrió William Reich, le llamó los segmentos corporales, por si alguien quiere investigar un poquito más acerca de todo esto. Él descubrió que para nosotros evitar el contacto con ciertas emociones, para no dejarlas al libre flujo, ¿sí? Porque pueden ser eh, intimidantes, ¿sí? Yo puedo necesitar reprimir mi llanto si mi padre piensa que llorar no es una cuestión válida para un chico, ¿sí? Entonces yo tengo que ser fuerte. Y entonces a lo mejor yo tengo que aprender a reprimir, a inhibir el llanto. ¿Sí? Y eso, el llanto es un evento que cuando aparece como cualquier otra emoción, cambia por completo la forma en la que se está organizando mi anatomía. Hay todo un proceso organizador dentro de mi cuerpo cuando empieza a emerger una emoción. Y el cambio es tremendo, el cambio es de postura, el cambio es de temperatura, el cambio es de tensiones, de direcciones, energético, está cambiando por completo, ¿sí? Para yo reprimir o para yo inhibir determinada emoción, no solo tengo que decirme, Laure, no llores, ¿sí? Yo tengo que generar todo un evento con mi cuerpo para defenderme de ese estímulo, ¿sí? Igual aprieto el cuello y lo cierro, ¿sí? Tiro de los hombros un poquito para atrás, corto mi respiración aquí en el diafragma, ¿m? Respiro muy superficialmente, ¿sí? Y genero toda una serie de espasmos musculares, microespasmos, algunos en mi musculatura voluntaria y otros en mi musculatura lisa, profunda, interna, que cada vez que yo voy a entrar en contacto con esa tristeza, ¡puf! Cierro, ¡puf! Cierro, ¿sí? Y genero un espasmo que igual se ha repetido miles de veces en mi vida. Clac, clac, clac. En algún momento eso va a cristalizar en mi cuerpo, ¿sí? A base de repetición, mi cuerpo va a entender como un aprendizaje adaptativo que eso es importante para mí y lo va a tomar. Yo ya no voy a tener que generar, no voy a tener que poner mi voluntad al servicio de evitar llorar. No, es que no voy a poder llorar, ¿sí? A lo mejor ahora a los 48 miro para atrás y digo, Laura, ¿llevas 6 meses sin llorar? ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi cuerpo se ha protegido. He delegado en mi anatomía, ¿sí?
en una configuración muscular de un código binario de tensión-relajación, mi miedo a entrar en contacto con la tristeza. Y ya no lloro, simplemente, ya no lloro, ya no ocurre. Porque hay todo un evento psicofísico en mí que me lo está impidiendo. Y eso genera tensión. Y entonces cuando tengo un momento angustioso, uff, se me monta aquí un nudo, madre mía. ¿Sí? O se me monta aquí una historia también, ¿sí? Un dolor aquí, un nudo aquí, ¿sí? ¿Os suena un poco esto? ¿Sí? De eso hablamos, ¿sí? De esos lugares donde el cuerpo ha aprendido a bloquear esas emociones porque necesitamos protegernos de ellas, porque sentimos que pueden ser amenazantes para nosotros. ¿Y si muestro esto de mí? ¿Sí? Igual no es apropiado, igual, ¿sí? Y eso, esa actitud de protección, de defensa, que fue adaptativa en aquel momento, porque si no mi padre, tela, hoy a los 48 años ha dejado de ser adaptativa, hace mucho, pero no consigo que ocurra. Me tengo que poner una peli para que ocurra, ¿sí? Para dejar que las lágrimas afloren un poco, ¿sí? Ajá, habría que observar esto, ¿no? De cuándo saltan las lágrimas al comer. Habría que observar un poquito eso, ¿sí? En más profundidad. Pero está clara una cosa, que es que el movimiento, el movimiento está asociado a la emoción. Solo hay que ver la etimología de la palabra emoción, ¿sí? Ya está vinculada con el movimiento, mover emoción, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con reprimir mis movimientos va a conllevar que yo esté reprimiendo mis emociones. Entonces, a lo mejor esa masticación está generando el movimiento suficiente para que emerja algo que está ahí contenido. No lo sé. Pero lo que sí sé es que más movimiento es más vitalidad y en muchas ocasiones es la posibilidad de que todo eso que mi musculatura está tratando de que no emerja, de tener ahí bajo raya, pueda aflorar. Sí, porque yo hago un esfuerzo monumental, tratando de mantener todo eso ahí bajo la alfombra, ¿sí? Todas esas emociones y todos esos estímulos que yo no quiero sentir. Pero eso que está ahí debajo también está haciendo fuerza hacia arriba. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Lo que yo reprimo no está ahí quieto y olvidado. Está generando tensión y presión también hacia arriba. Entonces, en algún momento la cuestión no es dinamitar esa tensión, es poder empezar a entrar en contacto con ella. ¿Dónde siento tensión en mi cuerpo cuando hay un evento que me contrae? Cuando tengo una discusión con alguien, ¿qué se tensa? ¿Qué se contrae? ¿Qué siento muy presente y qué siento muy ausente? ¿Mm? ¿Qué ha ocurrido especialmente con lugares como mis ojos, mi cuello, toda la parte de mis hombros, el pecho, el diafragma, mi abdomen, la pelvis, la cintura, ¿sí? Porque habitualmente no estamos demasiado entrenados a observar esto, pero a poco que empecemos a colocar la mirada ahí nos vamos a dar cuenta de que todo eso está activándose o desactivándose en función de mis propias creencias. Así que esa es la clave número uno. Empezar a comprender cómo toda esa tensión forma parte, está formando parte. Y tratar de comprenderlo, como os lo decía antes, es, es importante, porque no queremos ponernos en contra de eso. ¿Sí? Siento aquí un nudo, a ver si me lo quitas. ¿Sí? Porque vengo aquí con un entripado en la boca del estómago tremendo y, ¿sí? A ver si se me va. No, la idea no es que desaparezca, la idea no es eliminarlo, no es el obstáculo, no es el enemigo. ¿Sí? Es aquello que me está señalando ese lugar en el que yo puedo ir a tratar de hacerme cargo de ello. A observar y comprender en mucha más profundidad
cómo eso igual me viene acompañando de toda la vida. No es que hoy haya dormido mal y me duela aquí, es que tengo una sensación de carga en mi vida y de sofocación en mi vida y de sacrificio en mi vida de la que no me puedo quitar, ¿sí? Y por eso mis hombros, Mira, mis sí. cervicales, mi sensación de pesadez, la que me acompaña todo el tiempo y que no puedo deshacerme de ella, ¿sí? Y digo, no quiero eliminarla. Lo que necesito es ir a ella para poder rescatar la parte que quedó ahí olvidada de mí. Porque debe haber por algún lugar dentro de mí una parte que se quiere sentir libre y expansiva. Pero si todo el tiempo, ¿sí? Tengo una tendencia a estar cargando con todo y a estar densificando con todo, va a ser muy complicado. Y hasta que yo no le pueda empezar a poner un poquito de conciencia a ese patrón corporal, va a ser muy difícil que yo lo pueda disolver, que esa pauta se pueda integrar, ¿sí? Porque no queremos que desaparezca, queremos que se integre conscientemente. ¿Mm? Porque fue una decisión que dentro de un contexto tuvo un sentido. Y tenemos que verla como eso. Pero fijaros que el cambio de mirada, de algo que hay que evitar, de algo que nos hace la vida imposible, de algo que queremos quitarnos de encima, ¿sí? A- al resultado de una acción inteligente de mi sistema. Mi sistema me protegió de esa forma. Fue lo que supe hacer con 3, con 4, con 7, con 12 ante aquellos eventos por los que yo pasaba. Eso es lo que pude hacer. Y lleva trabajando por mí y para mí durante todo este tiempo. No puedo pretender eliminarlo. Más bien al contrario. Posiblemente esa defensa y esa pauta no se ha visto muy reconocida durante todo este tiempo, ni muy validada durante todo este tiempo. Y a lo mejor necesitamos empezar por ahí, por darle un espacio de gratitud, por incluirla en lugar de tratar de evitarla, por decirle, madre mía, cuánto trabajo has hecho en estos 48 años. Pero a lo mejor, ahora ya con 48, con los recursos del hombre de 48, igual tengo alternativas diferentes a esta activación inconsciente y automática. Pero eso solo lo voy a poder empezar a ver si puedo estar cerca de ello, si puedo darme cuenta, si puedo abrazarlo, acogerlo, atestiguarlo, comprenderlo en profundidad, darle su lugar y que se sienta comprendido, que se sienta validado. A veces ese paso es fundamental, porque muchas veces el trabajo corporal no es una gran explosión muy grande. A veces el trabajo corporal es quedarnos un poquito, ¿sí? Con eso que sentimos que es tan inmensamente contractivo y tan complejo de sostener. Y tratar de respirar un poquito más amplio. Aflojar un poco la tensión, ¿sí? Generar un movimiento y un cambio de estado, ¿sí? Y esos pequeños cambios que vamos introduciendo son un caballo de Troya, para que esa defensa empiece a haber alternativas viables y no se active de forma automática cada tanto. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Bueno, avanzamos. La respiración limitada. Bueno, ya hemos hablado un poquito de esto también. ¿Sí? Respirar menos es sentir menos. Entonces, para sentir menos, ¿qué puedo hacer tan eficaz como restringir mi respiración? Una respiración entrecortada, una respiración superficial, una respiración cortada en el diafragma, un vacío a la exhalación, una contención a la inhalación, ¿sí? Cada uno igual tenemos nuestra propia pauta, ¿sí? Si observáis un poco os vais a dar cuenta. Lo que pasa es que no le prestamos atención a esto, ¿sí? Estamos demasiado ocupados en la vida pensada que tenemos, ¿sí? Que cuando nos arrastra lo emocional, se hace todo demasiado bola.
Pero si empezamos a poner un poquito de atención en el cuerpo, nos vamos a dar cuenta de que la pauta de respiración se ha alterado. Seguro, seguro. Y a lo mejor hemos contenido la inhalación, ¿sí? Os ha quedado cortado aquí el diafragma. Uf, me he desinflado aquí en la exhalación, ¿sí? Y esa pauta respiratoria acompaña mi patrón emocional, ¿sí? Y me da muchas pistas de cómo se ancla, ¿sí? De cómo se cierra la emoción, ¿sí? Y yo puedo trabajar con eso en ocasiones, ¿sí? Bueno, empecemos, empecemos abriendo un poquito, ¿sí? A veces cuando la tristeza está atorada, sentimos esto a veces, ¿no? Cuando la tristeza está atorada, y os decía, igual he aprendido a cerrar, ¿no? En todos estos lugares y ya mi musculatura interna y lisa ha quedado tan espástica que está como necrosada, ¿no? Ya no hay vibración, no hay motilidad, no hay movimiento, ¿no? Ha quedado como fijo, ¿sí? Y a veces poder generar una pequeña respiración más amplia. Ah. Si respiráis así, un instante, me acompañáis a respirar de forma que os oigáis, ¿sí? Y hacéis una respiración audible. Ah. Ah. Emitiendo un sonido un poco grave. Ah. Ah. Empieza a ocurrir algo, ¿sí? ¿Notáis algo diferente? Hay una pequeña vibración en el sonido que genera una frecuencia, una oscilación, ¿sí? Que hace que todo eso que había quedado a nivel de la pulsación, sí, nuestras células están pulsando todo el tiempo, pero si yo tengo un espasmo crónico aquí, mis células ya no tienen vitalidad, ya no tienen movimiento, ¿sí? Cuando yo respiro, y respiro de esta forma, y estoy introduciendo una vibración en toda esta zona. Le estoy dando a ese lugar la posibilidad, a través de esa vibración, de descomponer esa tensión. ¿Se entiende? Y entonces las células y todo aquello que había quedado paralizado, empieza a poder movilizarse de nuevo. Y toda la energía retenida, también la emocional, ¿sí? Puede que aparezca la emoción, ¿sí? Si hacemos este movimiento. Ah, y miramos un poquito hacia arriba. Ah, y hacemos esto durante varios segundos. Os puedo garantizar que si hay un llanto pendiente ahí, el llanto va a salir. Y si no, va a empezar a aparecer lo que está apareciendo por aquí por las ventanitas, ¿sí? Que es un bostezo. Estoy viendo gente bostezando por ahí, ¿sí? Que es síntoma de que el sistema nervioso se va regulando, porque activamos la rama parasimpática, la de la regulación y la homeostasis, y dice, ¡guau! Empieza un proceso de reparación interna. Y habéis respirado 4 veces, generando un poquito de vibración. Nada más, nada más. Pero la motilidad celular, la pulsación celular, ¡pum!, empieza a abrirse. Y allí donde había algo que no se podía sentir, ahora lo siento. Y ahora siento que estoy como un poquito más cerca de mí misma. ¿Sí? ¿Veis un poquito esta sensación? Porque cuando cerramos y cerramos los grifos internos, no estamos solo protegiéndonos de una emoción y de una herida y de una zona vulnerable de nosotros. Estamos cerrando la corriente de quién somos y estamos perdiendo el contacto con cantidad de partes de nosotros. Inevitable tener vidas pensadas, inevitable. Pero a la vez, cuando nosotros vamos abriendo y vamos generando toda esta vibración diferente, la vida nos alcanza, porque la vida estaba ahí esperando, la vida no se ha ido a ninguna parte. La vida estaba esperando, pero tiene toda la paciencia del mundo, ¿sí? Estaba ahí paralizada, cristalizada, cronificada en esa tensión, en un cuerpo que no respira y que no se mueve,
¿sí? Por miedo a sentir determinadas cosas. En la medida en la que el movimiento y la respiración empiezan a aparecer, empieza a aparecer la energía y la vitalidad. ¿Sí? Decía Alexander Lowen que mirando a los ojos de una persona se podía comprender muy bien si era un maestro o una víctima de la vida. ¿Sí? Tengo una persona que acompaño que dice algo muy bonito, dice, el brillo de los ojos no se puede operar. Qué bonito, ¿eh? El brillo de los ojos no se puede operar. Y es esto, ¿no? Es cómo me voy abriendo a dejarme encontrar por la vida que había quedado encapsulada ahí en ese sitio. Cómo le empiezo a dar un espacio. Cómo empiezo cómo empiezo a respirar. Cómo empiezo a darme cuenta, ¿sí? De que igual toda esta hiperactivación de mi sistema nervioso que hace que tenga una respiración aquí superficial, de activación, igual no hace falta, porque no me persigue ningún tigre, ¿sí? No, estoy en un espacio seguro, confiable, donde puedo sentir la confianza y la seguridad en el cuerpo, ¿sí? Porque o la siento en el cuerpo o no la siento, ¿sí? Me encanta seguir viendo cómo bostezáis, os juro, ¿eh? Sí, siempre es un buen indicador eso, ¿sí? ¿Se entiende? Respirar más es sentir más. Y eso es algo que necesitamos ir incorporando en una ventana de tolerancia. Tenemos que ir pudiendo apropiarnos de eso. Si nos satura, no, pero irnos apropiando poco a poco. Porque a lo mejor lo que a nivel inconsciente pensamos que nos iba a saturar, necesito ir gradual y progresivamente haciéndome con ello. ¿Sí? Bueno, señal número 3, la postura. Para sorpresa de nadie, a estas alturas, la postura representa una señal estupenda de nuestros estados internos. ¿Sí? No son aleatorias nuestras posiciones y nuestras posturas. No lo son. Dice, madre mía, no, estoy todo el tiempo con los pies sin tocar el suelo. ¿Os pasa esto? ¿Conocéis a alguien que le pase esto? No toco el suelo, sí, me siento y tengo siempre los pies en alto, las piernas cruzadas, las dos piernas cruzadas, sí. Estoy de pie y estoy constantemente apoyándome en determinados lugares, sí. Una posición de falta de arraigo. ¿Qué va a generar en mí? Cierto colapso, sí. Y ese colapso, ese hundimiento en mi cuerpo, esta sensación de falta de estructura, esto debe estar de forma alineada con una sensación de quién soy yo en el mundo. ¿Quién soy yo en el mundo en esta posición? ¿Qué tiene el mundo para mí? ¿Cómo me hago yo con el mundo desde mi propio colapso, desde mi hundimiento? ¿Sí? Eso debe de decir algo de cómo me construí yo, de quién siento que soy, de mi capacidad para desplegarme en el mundo. ¿Sí? O lo contrario, ¿no? Necesito, ¿no? Esta rigidez y esta tensión interna, porque, ¿no? Como os decía al principio, no puedo bajar la guardia. ¿Sí? Aquí, si no te espabilas, te comen. Y aquí hay que tirar para adelante. No hay tiempo para sacudirse el polvo. Si te caes, venga, te levantas y para adelante. Lo demás son niñerías. ¿Cómo no va a haber todo un evento en mi postura que defienda eso? ¿Sí? Que genere la rigidez que hace que yo me anestesie. ¿Sí? Me anestesio. Porque sentimos aquí. El contacto con mis emociones, con mis necesidades, está aquí. Y si yo no puedo sentir, si yo no puedo necesitar, porque eso me hace sentirme débil, ostras, pues tendré que cerrar todo eso y ponerle un candado a eso. Y entonces ya no necesito nada. No necesito nada ni a nadie. Y ya tiro yo solo para adelante. ¿Sí? Y mi postura refleja esa manera de sentirme en el mundo. ¿Sí? Y aunque yo la quiera cambiar, las tensiones que han cronificado no me dejan. Puedo cambiar puntualmente. Pero de vuelta, en algún momento, se va a rearmar de nuevo la defensa.
porque es nuclear en mí. Hasta que yo no la trabaje en profundidad, hasta que yo no la pueda ir disolviendo y dándole un mensaje a mi cuerpo de que igual el mundo puede ser un sitio donde yo eh, pueda sentirme también disponible y vulnerable, donde yo me pueda abrir también al otro, donde yo pueda entregarme a que el otro también cuide de mí, ¿sí? Y pueda entrar en contacto con esa vulnerabilidad para sentir que no es un lugar amenazante. Entonces algo aquí se disuelva y la coraza muscular deje de estar presente, porque se disuelva a través de otra posibilidad, la posibilidad de ablandar, la posibilidad de estar en contacto conmigo, la posibilidad de darme cuenta de lo que necesito, de poder escucharme, de no generar violencia contra mí, de darme espacio, de atenderme. Y entonces algo aquí, en toda esta tensión, se ablanda y entonces ya no voy comiéndome el mundo y a todo el que se me ponga por medio, ¿sí? Bueno, poder estar en un punto más intermedio, ¿no? Ni completamente hundido y colapsado, ni rígido y tenso, ¿sí? Estando en un punto donde nos convirtamos un poco en la llama de la vela, ¿sí? El problema decía Jaime Guillén, que fue mi mentor, ¿no? En todo el inicio de esta aventura psicocorporal, decía, tener una forma no es el problema. El problema es que nos quedamos anclados a esa forma, a que el cuerpo finalmente nos está definiendo y no podemos cambiarlo. No podemos generar un evento para poder disolver esto ya, aunque yo quiera. Ese es el problema, que el cuerpo necesita estar vivo, como la llama de una vela. Y si tú te fijas en la llama, está todo el tiempo viva, se está moviendo, no es igual en ningún momento. Está todo el tiempo pulsando y vibrando, cambiando todo el tiempo. La cuestión es que nosotros, solidificando nuestras pautas, nuestros patrones, hemos densificado todo eso. Nosotros no somos la llama, habitualmente somos la cera que está debajo. ¿Sí? Nos hemos quedado petrificados en la forma. Necesitamos ir disolviendo todo eso. Entonces, la postura adaptativa es importante. Observemos un poco eso y démonos cuenta cómo pequeños cambios en la postura generan un cambio de estado interno brutal. Nuestro sistema nervioso tiene muchísimas, muchísimas más conexiones aferentes que deferentes. Tiene mucha más información que sube de la información que baja. Mi mente está todo el tiempo mapeando el estado de mi cuerpo, mapeando 24/7. Si yo le doy una información diferente a mi cuerpo, mi mente va a empezar a decodificar esa información. ¿Sí? Así que no desestimemos que un cambio en la postura, sostenido, estabilizado y profundizado en el tiempo, genere cambios de estado súper importantes. Porque mi mente empieza a acomodarse también a esto. ¿Sí? Y empieza a reinterpretar el estado. ¿Mm? ¿Salen ahí dos líneas verdes en algún momento? Bueno. Bueno, reacciones automáticas. Esto os lo contaba al principio, ¿sí? Todas estas cuestiones que son tan inmediatamente reactivas en nosotros son una señal. ¿Mm? La pregunta es, ¿qué ha tocado en mí en un lugar lo suficientemente profundo como para que yo reaccione de esta forma? ¿Sí? Esa es la pregunta clave siempre para mí. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha tocado este evento? ¿Esto qué ha pasado? ¿En qué lugar de mí para que yo reaccione de esta forma? La cuestión es que muchas veces lo llamativo, donde nos perdemos y se va nuestra atención, es a la reacción automática. Y ahí se nos va mucha fuerza, porque la reacción automática es lo visible, pero lo que está debajo de eso, lo que ha accionado esa reacción es lo realmente importante. ¿Sí? Es eso. Necesitamos indagar en las raíces de eso que ha tocado ese botón. Y claro que son automáticas, y claro que son reactivas, y claro que son exageradas, porque no responden a una cuestión elaborada por mi córtex. ¿Sí? No.
tiene que ver con esa otra parte del cerebro subcortical, lo que está por debajo, mi cerebro emocional y mi cerebro reptiliano de supervivencia, que no tiene mucho tiempo para pensar. Porque si yo lo configuré en un momento de amenaza, si yo lo configuré en un momento de supervivencia, eso quedó grabado en lo más profundo de mí. Y quedó grabado en un sistema muy importante, en un sistema de supervivencia, en lo subcortical. ¿Sí? Entonces, claro, cuando se activa así, pero es que se tiene que activar así, no está funcionando nada mal. Decimos, uff, madre mía, qué reacción tan explosiva, o me quedo totalmente anulado y no puedo hacer nada. Está funcionando bien. Porque en el momento en el que eso se configuró, era importante que pudiera ser así, porque es un mecanismo de supervivencia. Si yo voy a cruzar la acera y viene un coche, ojalá yo no me piense demasiado si salto para un lado o si hay un charco en el otro. Sí, algo mucho más instintivo de mí, sí, mi cerebro reptiliano, sí, se va a hacer cargo de mi supervivencia y aunque yo no haya visto el coche, voy a percibir el coche y cuando me dé cuenta yo ya estoy al otro lado de la carretera. Y yo no sé ni cómo he saltado, si me dolían las piernas porque había entrenado hoy por la mañana, de dónde saqué las fuerzas y no podía ni caminar. Y un largo etcétera. ¿Por qué? Porque el sistema funciona bien. Se activan recursos primitivos que nos mantienen a salvo, no felices, a salvo. Por eso son tan reactivos, por eso son tan automáticos, por eso cuando aparecen luego nos sentimos culpables, volvemos a casa y decimos, ¿por qué le dije esto? ¿Por qué no le dije lo otro? ¿Por qué no? Sí, claro, ¿cuando qué? Cuando ya el estímulo no está, cuando el sistema se ha podido regular. Y cuando aparecen de nuevo las conexiones con el córtex, ¿sí? Cuando nos sentimos a salvo, aparece otro tipo de conexiones neuronales. Claro, ahora sí, ahora puedo reflexionar acerca de ello. Por eso en determinados momentos, cuando hay mucha activación, nosotros no nos pueden hacer que veamos las cosas diferentes. No, hombre, pero no le des importancia, no lo pienses de esta forma, míralo por este otro lado, cógelo por el lado bueno. No, no me funciona, no me funciona. Porque mi cerebro en supervivencia, clic, desconecta determinadas rutas que considera que no son importantes en este momento. ¿Sí? Pero eso no es un fallo, es un mecanismo adaptativo, ¿sí? Conforme yo empiezo a comprender esto de esta manera, igual me peleo bastante menos conmigo mismo y con mis maneras habituales de responder ante ciertas cosas. Y empiezo a darle espacio a todo eso y a integrarlo, ¿sí? Integrarlo. Por eso, por eso los acompañamientos terapéuticos de integración, que escucharéis mucho también, tienen que ver con esto, integrar determinadas partes. Yo necesito integrar mi defensa y también lo que había quedado debajo. Yo necesito integrar la parte de mí que no me deja llorar porque necesita sentirse fuerte, pero también necesito integrar la parte de mí que lleva toda la vida esperando sentirse seguro para poder llorar. Sentir que alguien va a estar ahí para verlo. Y ahí nos completamos. Porque si no, andamos dando saltos de un lado para otro. ¿Comprendemos un poquito esto? ¿Esta idea? Por eso las reacciones automáticas son una señal brutal para detenernos y luego en algún momento reflexionar. ¿Dónde tocó esto? ¿Qué botón tocó esto? La señal número 5 nos habla de la desconexión del cuerpo. De esto hablábamos un poquito antes también, ¿sí? Esta fobia a lo que nos incomoda y a lo que nos duele hace que en muchas ocasiones la única manera en la que hemos aprendido a relacionarlos con lo que nos duele es evitándolo, huyendo, escapando, aislándolo, no mirándolo. La cuestión es que, aunque yo me vaya, aunque yo me desconecte de eso que me duele, lo que me duele sigue siendo mío, sigue siendo una parte de mí, sigue siendo una parte de mi historia. Sigue siendo una parte que necesita cosas y yo la he dejado ahí sola. Ojalá vuelva a rescatarla, ¿no? En algún momento, ¿no? La parte de mí que necesitaba ser un niño que pues, se podía dejar caer y llorar.
eso, ir al rescate de eso, ¿sí? Cuando nosotros nos separamos, nos disociamos y nos alejamos, ¿sí? Como una pauta de desconexión, porque cuando el evento me sobrepasa y yo no me puedo enfrentar a ello, yo no puedo huir de ello, lo único que puedo hacer es congelarme, lo único que puedo hacer es paralizarme, ¿sí? Que cuando el cuerpo no encuentra la forma de huir de una experiencia amenazante, abrumadora y inescapable, la mente encuentra la forma de hacerlo. El problema no es que eso haya ocurrido, el problema es que eso se ha convertido a veces en un hábito, el hábito de desconectarme de mí mismo, el hábito de dejar de sentir determinados lugares de mi propia anatomía, ¿sí? Darme cuenta de que fantaseo, 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 pero en esa fantasía de mi vida hay muy poco contacto con la realidad. Pierdo el contacto con mi cuerpo, pierdo el contacto con el suelo que me sostiene, ¿no? Y entonces digo, madre mía, ¿no? No termino nada de lo que empiezo, ¿no? Tengo, ¿no? Me motivo muy rápido por las cosas, ¿no? Y me flipo mucho con las cosas al principio. ¡Wow! Y creo unas ilusiones maravillosas y unas ensoñaciones enormes y ya me veo, pero luego, aquí me cuesta ponerme y sentarme y hacer y lo cotidiano y trabajarlo y la pauta y tal. Claro, permanecer presente, ¿no? ¿Cómo me cuesta permanecer presente? ¿Sí? ¿Cómo me cuesta sostenerme en mi realidad física, corpórea, para sentir que no es una idea, no es una imagen, no es una ensoñación, es una realidad que puedo tocar? Entonces, en la medida en la que nos desconectamos del cuerpo, nuestra vida se convierte en algo mucho más ilusorio, ¿no? Por eso os decía antes, tenemos vidas muy pensadas, muy pensadas. ¿Mm? El contacto con el cuerpo, no recuerdo quién era, tenía eh, una frase muy bonita, ¿no? Decía, la verdadera sanación ocurre cuando empezamos a estar presentes en los lugares donde estábamos ausentes. Y eso es aplicable a un montón de cosas, ¿sí? Desde lo sistémico hasta lo corporal, ¿sí? Poder empezar a estar presentes en zonas incluso de nuestra anatomía que a veces no sentimos. Hay zonas de nuestra anatomía que habitualmente no tenemos demasiado contacto con ellas. Hay personas que si miran para abajo ven que hay dos piernas, pero habitualmente no las perciben demasiado. No sentimos el sostén y el arraigo, el contacto energético del sostén con la realidad, ¿sí? Porque en algún punto sentí que eso era amenazante, sentí que no era para mí, sentí que era mejor vivir en un mundo idealizado, fantasioso, racional, imaginativo, ¿sí? Porque eso evitaba entrar en contacto con una realidad que posiblemente era mucho más difícil. Y ahora en mi vida adulta, claro, me cuesta mucho encontrar mi sitio, me cuesta mucho sostener el esfuerzo y conseguir determinadas cosas, ¿no? Me planteo metas, pero luego todo se me cae, ¿no? Y no consigo terminar nada. Claro, qué complejo si no tengo una raíz que me ancle al suelo, ¿no? Y no es una raíz, sí, es una raíz anatómica también, ¿no? ¿Cuánto siento el sostén y el apoyo de mis piernas? ¿Cuánto siento que estoy sostenido? ¿Cuánto siento que puedo sostenerme por mí mismo y llevarme a mí mismo allí donde yo elijo y necesito? Mm. Entonces, empezar a habitar nuestro cuerpo de una forma integral es un buen paso para poder ir reconciliándonos con lugares que por algún motivo hemos estado evitando. ¿Sí? Lo hemos estado evitando. Bueno, los patrones no son un error, ¿no? Si os vais de aquí con esta idea, yo me voy tranquilo. ¿Sí? Tus patrones no son un error. Toda conducta observada dentro del contexto en el que fue creada tiene sentido. El problema es que ya no está en el contexto en el que fue creada, seguramente. Entonces, me puedo cuestionar si el patrón sigue siendo necesario. Al menos empezar a cuestionármelo. Hacer un trabajo de
de genuina curiosidad de cómo se organiza esto en mí y por qué continúa siendo necesario en mi vida. ¿Cómo lo sostengo a través de mi cuerpo? ¿Y qué necesitaría diferente? ¿Sí? Y esas preguntas nos devuelven un montón de responsabilidad y de opciones para generar pequeños cambios, pequeños, pequeños, paso a paso. ¿Sí? Pequeños cambios en nuestra respiración, pequeños cambios en nuestra postura, pequeños cambios, pequeños cambios, pequeños cambios. ¿Sí? No soy demasiado amigo de los fuegos artificiales en los procesos. ¿Sí? Eh, los procesos profundos muchas veces no son demasiado exóticos y alarmantes. Vienen de compresiones sentidas que nos integran, ¡puf! Y que generan algo que luego necesitamos ir sosteniendo en el tiempo, con nuestra plena conciencia y con nuestra intención y nuestra voluntad. ¿Sí? Pero es verdad, muchas veces, ¿no? Nos pueden cegar, ¿no? Esos procesos que vemos donde hay mucha catarsis emocional y mucha cuestión de lo emocional. Eso a veces no es demasiado sostenible, ni siquiera regulable, ¿sí? No se puede repetir en el tiempo. ¿M? Y a veces le damos mucha importancia a eso, a que el cuerpo desahogue, que el cuerpo alivie, que el cuerpo drene, que el cuerpo, ¿sí? Pero bueno, a veces eso no es demasiado sostenible. Y otras veces le damos demasiada importancia a lo cognitivo, a lo racional, a poner en orden, ¿sí? A tratar de comprender, ¿no? El origen y pensar acerca de ello y tratar de discernir. Pero a veces eso no es suficiente, hoy lo hemos visto. ¿Sí? Una buena integración de ambas parece que tiene sentido. Que podamos navegar entre aquello que está presente todavía en mí, en lo cognitivo, y lo puedo observar y me puedo dar cuenta, y cómo eso se está reflejando, cómo mi cuerpo está participando activamente dentro del sostenimiento de todo eso. ¿Mm? Un trabajo que integre mental, emocional, corporal. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Dudas, preguntas, cuestiones que os surjan al hilo de todo esto? Buenas. Hola. ¿Puedo hablar, verdad? Claro. ¿O prefieres que lo escriba? No, está perfecto, Sí. si tú quieres así. Sí. Claro. Pues bueno, yo quiero preguntar si bailar te ayuda Hombre, claro. a Mm. desbloquear esos, bueno, enquistamientos energéticos o... Mm, Mm, Todo lo que represente movimiento va a ser, va a ser un buen ingrediente a introducir. ¿Sí? Por eso muchas veces yo digo, el deporte no es negociable, la actividad física no es negociable. No lo es. ¿Sí? no. Necesitamos mover, ¿sí? Necesitamos movimiento en el cuerpo. Luego otra cosa es qué tipo de movimiento y qué tipo de baile. Y ahí podemos empezar Mm, a afinar un poco, ¿sí? Porque el, mm, el café con leche para todos, no. ¿Sí? Hay quien lo necesita y se lo toma solo. mm. Hay quien, sí, hay quien se toma un espresso, hay quien se toma un cappuccino. Y necesitamos encontrar cuál es el antídoto real. ¿Cuál es el antídoto a lo que ocurrió? ¿Cuál es el ingrediente que necesitamos introducir en ese tipo de movimiento, en ese tipo de baile, en ese tipo de... para que ahora sí tenga aquello que en aquel momento faltó? Y entonces podemos empezar a- a dirigir un poco mejor esa, esa actitud o esa intención o esa intervención. Decir, bueno, voy a hacer deporte, ¿qué deporte hago? ¿Sí? O voy a meditar, ¿no? Imaginaros, ¿no? ¿no? Muchas veces, ¿no? Voy a meditar. Bueno, a ver cómo meditamos. ¿Sí? Porque a lo mejor una meditación sedente para alguien que lo que necesite Mm, sea movilizar el cuerpo, igual no es lo más indicado. Para alguien que sea demasiado mental y que tenga mucho hábito de separarse, ¿no? Y de vivir en un mundo fantasioso, igual antes sería buenísimo hacer una buena integración de su cuerpo para luego poder sentarse con la tranquilidad de que va a estar presente en su realidad física. Entonces, la respuesta para mí es sí, y luego habría que ver qué tipo sería el más adecuado. ¿Qué tipo de baile? ¿Sí? Claro, ¿qué es lo que va a Mm, determinar eso? Va a determinar cuáles son
los principales patrones, las principales heridas que acompañan a esta persona. ¿Sí? Si yo mm, comprendo un poco mejor qué es lo que a mí me condiciona tanto, qué es lo nuclear para mí, porque no era lo mismo, ¿verdad? Para la persona que tenía que disolver la coraza para poder entrar en contacto con el llanto y con su parte más vulnerable, que la persona que se sentía colapsada, que lo que necesita es generar una estructura para sentirse capaz. Posiblemente necesiten cosas diferentes porque su origen biográfico es distinto. Entonces ahí podemos empezar a afinar y a colocar una dirección mucho más enfocada y orientada para dar pasos en la dirección correcta. ¿Sí? Porque todos los pasos que demos en esa dirección sí, o sea, que depende del van a ser patrón. indicados. Claro, depende del patrón. Habría que observar un poquito con detenimiento, ok, para esta persona que es importante. Entonces, a partir de ahí, ir configurando. Mm, ¿Sí? mm. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. Mm. Sí. Y Vale. esas heridas que a lo mejor están, bueno, muy enquistadas, ¿se pueden trabajar y disolverlas? ¿O a lo mejor necesitamos otra vida para O muchas, ¿no? Bárbara Brennan muchas, dice que muchas vidas, ¿sí? muchas? Que venimos aquí con todas esas heridas que no tienen que ver solo con nosotros, tienen que ver con la historia de la humanidad. Imaginaros lo que estamos trabajando, ¿sí? A mí me gusta mucho decir que en realidad el trabajo de cada uno de nosotros está liberando, pues siglos de enquistamiento de cantidad de heridas, ¿no? Este es un buen primer Mm, paso. Esto que hemos hecho hoy, que hemos visto hoy, es un muy buen primer paso para empezar a desplegar esto, para empezar a reconocerlo, para empezar a generar una curiosidad y abrir una puerta a un mundo que igual lo teníamos ahí como un poco descartado y desdeñábamos un poquito que tuviera potencial el cuerpo dentro de todo esto. Yo sí os voy a enviar, porque las heridas es una temática para nosotros importante. Abrimos dentro de poco para quien quiera darle continuidad a esto y quiera profundizar un poquito en, ok, ¿y lo mío por dónde va? ¿Sí? Esta herida mía, ¿por dónde? ¿Sí? Me resuena un poco por aquí, o cuando nombraba esto de la coraza, o cuando, ¿sí? Em, Vamos a abrir un programa que inicia el 23 de marzo, ¿sí? Os voy a mandar a todos la información. Es un programa de 8 semanas y en 8 semanas lo que vamos a ir haciendo es tener una integración potente, introductoria del trabajo con el cuerpo, ¿sí? De las memorias biográficas, los estados emocionales, la configuración anatómica, todas estas ideas para luego detenernos en cada una de las heridas. Vamos a ir, ¿sí? Las 8 semanas tenemos dos de inicio y preparación, ¿sí? Luego tenemos 5 semanas donde nos vamos a detener en las 5 heridas principales y luego tendremos una clase de cierre, ¿sí? Es todo online, las clases son de 2 horas y media, todas quedan grabadas. Yo os voy a mandar la información, ¿sí? Para que le echéis un vistacito, quien quiera sumarse, que me llame, que me escriba, que pregunte, ¿sí? Porque hay todo un camino para poder ir comprendiendo un poquito, porque no es lo mismo. No es lo mismo, y cuando acompañamos no es lo mismo, no es lo mismo acompañar a alguien que tenga, gracias Carmen, Carmen lo hizo, ¿sí? Carmen hizo este curso, gracias Carmen. No es lo mismo acompañar a alguien que tiene una herida de rechazo a alguien que tiene una herida de traición. Es que no puede ser lo mismo. Pero es que nosotros como acompañantes no podemos ser el mismo tampoco. Tenemos que mostrarle algo diferente al otro, tenemos que ser alguien distinto con el otro. Tenemos que introducir dentro de nuestras intervenciones los antídotos y los ingredientes necesarios para que lo importante se pueda reparar y reconfigurar, para que el otro pueda hacerse cargo de eso en particular. Porque si no, podemos ir dando palos de ciego, ¿sí? Y nos pasa lo mismo con lo nuestro. Cuando empezamos a reconocer lo nuestro, nos damos cuenta y decimos, claro, por eso reaccionaba de esta forma. Por eso cada vez que aparece este estímulo en mi vida, ¡pum! Salgo disparado, ¿sí? Salgo completamente disparado. Entonces, poder tener una comprensión profunda de cómo eso se organiza a todos los niveles, con un trabajo específico para cada una de ellas, ¿sí? Poder comprenderlo dentro de lo, ¿sí? En todos los niveles, en el físico, sensaciones, emocional, cognitivo, voluntad, egoico y espiritual, para poder tener una visión global de ello, ¿sí?
Así que bueno, eso para quien quiera como un paso siguiente, es un buen paso. ¿Sí? Yo os voy a dejar la info, os voy a dejar el contacto y cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta que tengáis, me dejáis saber y lo vamos resolviendo. Muy bien. ¿Y luego harás algún encuentro así en físico? De ver. Estamos programando cositas físicas, ¿sí? Así que este programa que os digo es completamente online porque está diseñado así, ¿sí? Sí, Está diseñado online, ¿sí? Este sí. vale. Bien, Bueno, pues muchas muy gracias bien. Gracias a ti, por escucharme. a ti, querida. Bueno, muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Laureano, yo quisiera preguntarte de las 5 señales que nombraste, la primera, tensión crónica, la segunda, la postura, la cuarta, la reacción automática, la quinta, desconexión corporal, me quedé con las ganas de saber la tercera. No, no, no. ¿Me podías nombrar la tercera? ¿Cuál era la tercera? A ver. La tercera señal. Posturas corporales. Sí, esa es la segunda, tensión crónica, la postura, y después Tensión ya La crónica, respiración, creo. saltamos a respiración. reacciones automáticas y me he quedado con la tercera que no la he podido escribir. Entonces, Vale. si pusiste diapositiva de ella, a ver Creo, si Nieves, que me... la que te falta es la La segunda. respiración, Creo La que te falta tercera. la respiración limitada, que es la segunda. Yo igualmente os voy a enviar una guía súper completa con todo esto, ¿sí? Vais a poder verlo para adelante y para atrás Vale. las veces que necesitéis, ¿sí? Y cualquier duda, Nieves, me dices, Sí, ¿sí? estupendo. A ti igualmente te veo en el curso de 8 semanas, o sea A que ti, exactamente. Aquí nosotros nos vemos en el curso el 23 de marzo. eso es. Bueno, muy bien. Sí, con mucho interés, además, mucha curiosidad, muchas ganas. Mm, gracias, Nieves. Muy bien. Pues hasta aquí por hoy, si os parece, un gusto Sí, compartir este ratito con vosotros, con vosotras. En estos días os llega la grabación, os llega la guía, os llega la info. ujú, Seguimos compartiendo y caminando juntos y nada, un estupendo. abrazo muy grande. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Adiós. Adiós, adiós. Chao, Muchas muchas gracias. chao, gracias. chao. Muchas Gracias. 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 Chao. Gracias, Adiós. Laureano. Un abrazo.